Palabras son leyes, las lanzamos al viento. Él las acoge en su seno y las hace cumplir. Sihuantinamit, la voz de los pueblos, un espacio de encuentro de la palabra de los pueblos, cosmovisión, historia, memoria, política, caminos. La palabra de los pueblos. Buenas tardes a toda la audiencia, sean bienvenidos al programa Sihuantinamit, la voz de los pueblos, que es un espacio de encuentro de las palabras desde los territorios, transmitidos desde la frecuencia del 1420 AM de la radio FEGER y también a través de las redes sociales de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, de la Fundación para el Desarrollo de Base, Fundebase, también del Comité de Unidad Campesina CUC, Voces de Ishimuleu y Red Sa. Hoy, 8 de junio, estaremos compartiendo el tiempo con Eddie Kush, director jurídico de la organización Acción Ciudadana, y de Úrsula Roldán, ella es directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales, para analizar la situación política nacional por la que atraviesa el país. Yo soy Leticia Sontay y voy a estar en la conducción del programa Sihuantinamit, la voz de los pueblos. Previo a iniciar a dialogar con nuestros invitados sobre nuestro tema de hoy, vamos a escuchar lo que significa el Nahual del día que nos marca el calendario maya. Así que escuchemos y luego iniciamos a conversar. No. Cosmogonía y memoria. El Nahual Bat significa hilo, representa el principio de la vida, hilo del tiempo, son nuestras venas, el tejido, la música, las artes y todas las artes ancestrales. Son el alimento del alma, del espíritu. Saber la música, el canto, el teatro, la grafía, la danza del tigre, la danza del venado y la danza de la serpiente, entre otros. Es vivir el sentimiento desde otra dimensión, es vivir el espíritu del tiempo, es la salud del alma o del nahual de cada quien. En esta interrelación e interacción con la salud de todos los seres, de nuestras otras conciencias y voluntades. También representa los fenómenos cósmicos y la sabiduría ancestral. Al Nahual Bat lo acompañan los nahuales Chiquín, Kawuk, Acabal, Kiej. Ellos son el principio de la colectividad. Muchas gracias a Tata Polo por darnos el significado del Nahual del día. Y vamos a comenzar entonces, pero es importante hacer énfasis en, antes de hablar sobre el contexto nacional, esto nos trae a colación porque los retrocesos en materia de reconocimiento de derechos de la población en general y el de los pueblos indígenas se ve seriamente amenazada con las últimas acciones de los tres poderes del Estado: la cooptación de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, del Congreso de la República y no digamos del gobierno de turno. La intensificación de la criminalización y persecución penal a defensores de derechos humanos, activistas sociales, la dirigencia y liderazgo de las comunidades rurales y de los pueblos indígenas, el bloqueo casi en su totalidad de las instituciones para la defensa de los derechos humanos. En estas condiciones, también la visita de Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, para muchos es una esperanza y para otros una amenaza a la soberanía, sin olvidar que para otros sectores sociales es una visita de protocolo,
sin mayor incidencia ante la cooptación de las instituciones del Estado por personajes seriamente cuestionados o gestores de impunidad y corrupción de exfuncionarios y de quienes ahora fungen como tales. Eddie Kush les indicaba, él es nuestro invitado. Bienvenido, Eddie. Y Úrsula Roldán, ellos nos darán una explicación de estas condiciones desde su continua lectura a la realidad guatemalteca. Así que bienvenidas y bienvenidos al programa Sihuantinamit. Gracias por aceptar la invitación. Tenemos una audiencia a través de la 1420 AM de la Radio FEJER y nos están siguiendo a través de las redes sociales. Así que hay muchas también expectativas por conocer esa mirada sobre el contexto político nacional. Así que inicio, Eddie, dándole la bienvenida y si pudiera comentar entonces a la audiencia con este panorama que les comentaba. ¿Estamos en una fachada o ya es una dictadura el sistema guatemalteco, Eddie? Bienvenido. Bueno, gracias. Primero por la invitación. Un saludo, Úrsula, Leticia y a todos los radioescuchas también que están sintonizando la Radio FEJER. Bueno, yo creo que para conceptualizar lo que está pasando y tal vez analizar todas las aristas, yo creo que estamos ante una situación se podría decir, de gran corrupción, que es un concepto general que se está manejando en Transparencia Internacional, en el que se habla de una situación en la que altas esferas del gobierno de un país pues se están cooptadas, digamos, y que también hay intereses de grupos de poder detrás que ejercen y cooptan instituciones públicas para beneficiarse, ya sea monetariamente o beneficiarse de alguna otra forma. Y aquí prácticamente todos los elementos del concepto de gran corrupción se completan, pues, porque estamos hablando de cómo grandes esferas de las entidades del Estado están siendo utilizadas para ese ejercicio de poder inmoral que no le importa a ese poder beneficiarse personalmente a costa de las demás personas. Y eso quiere decir a costa de toda la población en general, ¿verdad? O sea, estamos viendo cómo de una forma política ilegal se ejerce un poder que afecta ya no solamente a un sistema que ya está prediseñado para afectar, digamos, para incidir y ejercer poder también, sino ya propiamente ya un Estado de Derecho en el que ya las leyes ya no funcionan, ni las cortes funcionan, y prácticamente estamos en un Estado en el que sálvese quien pueda, pues, un Estado totalmente ausente que solo sirve para ejercer control. No sé si necesariamente dictatorial, pero sí se podría decir que autoritario, en cierta medida, porque ya las prácticas que se están ejerciendo nos recuerdan el conflicto armado. Yo no lo viví directamente, ¿verdad? Yo era un niño cuando nací, cuando estaba el conflicto armado, pero lo que sí es que se está ejerciendo algún tipo de miedo, digamos, para poder salir a protestar, para manifestarse incluso en las redes sociales, con las modificaciones ahora de la tecnología, que al final las redes sociales yo sí veo que son como la perdición del mundo, pues, de la humanidad, básicamente, porque a través de las redes sociales se han manipulado, se generan nuevas políticas y se genera también odio, que es lo que está pasando acá en Guatemala con los net centers. Entonces vemos un contexto en el que prácticamente casi todos los espacios están cooptados. Incluso sorprendentemente espacios que uno consideraba libres de corrupción, ¿verdad? O que puedan incidir o que se suponía que estaban en contra de la corrupción. Hay ciertos espacios también, incluso entre pueblos indígenas, dentro de las mismas organizaciones, que hay gente que está influyendo ahí por la misma presión que ejerce el Estado o los grupos económicos de poder. Muchas gracias, Eddie, por ese panorama que nos explica sobre la situación y sobre el contexto nacional. Úrsula Roldán, bienvenida, y me gustaría que me compartiera. Sabemos que el fenómeno Bukele en El Salvador también trasciende en Guatemala.
¿No será que es un desvío de atención para que la población local no se dé cuenta de su propia realidad? Bueno, el fenómeno de Bukele trasciende en Guatemala desde diferentes enfoques, ¿verdad? Y bueno, buenas tardes también a Eddie y a ustedes de Guaquique y a los radioyentes. Trasciende Guatemala desde diferentes enfoques, ¿verdad? Hay quien aplaude las acciones de Bukele en función, bueno, uno que es uno de los presidentes que más popularidad tiene a nivel latinoamericano. Dos, que ha hecho algunas acciones positivas para la población, ¿verdad? Como fue una vacunación pronta que aquí no tenemos. Y también, de alguna manera, desestructurar el poder de lo que hemos conocido en Centroamérica, de lo que se llama la famosa oligarquía, ¿verdad? Que ha tenido a través de sus cámaras empresariales mucha influencia en las diferentes instancias del Estado. Esa es una parte del enfoque. La otra parte del enfoque es que también hablamos de que va en camino a ser una dictadura porque también le quita de independencia a otros poderes que son importantes en la democracia, como es la justicia, como es el Congreso, como es también otras cámaras de constitucionalidad. Y en ese sentido, es similar a lo que está sucediendo en Guatemala, ¿verdad? Solo que aquí de una manera totalmente abrupta, sin ningún beneficio para la población. Allá todavía hay población que refuerza lo que está haciendo Bukele, pero con un alto riesgo de que luego ese poder que él va aglutinando se convierta también en una dictadura centrada en su persona y por supuesto también en sus intereses, ¿verdad? Porque recordemos que Bukele también es un empresario que tiene inversiones en El Salvador y en otros países de Centroamérica. Entonces ahí vamos a correr otro riesgo y ese es otra de los enfoques que tiene, ¿verdad? Y sin embargo, que sea una cortina de humo para nosotros, yo creo que no, porque tan cerca que estamos del Salvador, pero la verdad es que nos influimos muy poco en nuestra posición política, salvo que sí nos estén viendo como el famoso Triángulo Norte por parte de Estados Unidos, por toda esta inestabilidad política que tenemos y esta tendencia dictatorial, allá, como decía, con algún beneficio para la población y con popularidad, aquí con total, o sea, sin ningún beneficio para la gente y una, como le llamó el Procurador de Derechos Humanos, una dictadura corporativa, que yo lo traduzco a lo que dijo la CICIG en sus diversas investigaciones, que son las redes lícitas e ilícitas que tienen cooptado y capturado al Estado. Y ahí es donde encontramos diversos poderes muy fuertes en la historia de Guatemala. Encontramos al ejército, encontramos a la Cámara Empresarial del CACIF y encontramos también a la cleptocracia, ¿verdad? Que es toda esta cámara de políticos que han pasado por el Estado y que se han hecho de buenos botines a partir del erario público, ¿verdad? Entonces yo creo que en eso nos parecemos, pero como digo, creo que hasta el momento con un poco más de equilibrio, porque hay alguna fuerza en el organismo judicial con jueces probo, o hay alguna fuerza en el Ministerio Público con la FESI, o hay alguna fuerza en el Congreso con las otras vertientes más progresistas, pero igual vamos en camino de dictadura y no digamos Honduras con otra problemática también importante. Gracias. Gracias, Úrsula. Qué difícil está el contexto, bueno, pero es momento de hacer una pequeña pausa, así que volvemos en unos instantes, pero usted recuerde, puede dejarnos sus comentarios para los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, o bien hacer sus preguntas, y a los que nos escuchen, ya volvemos. En la 1420 AM suena Pensamiento. En la 1420 AM suena Juventudes. En la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir.
A finales del año 2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, encargada de velar por los derechos de las personas refugiadas, indicaba que cerca de 45 millones de personas habían sido obligadas a dejar sus países de origen. Las personas dejamos nuestro país por la violencia, la pobreza, la falta de educación y por carecer de condiciones de vida dignas. La búsqueda de refugio es algo que compartimos todas y todos. Juntas y juntos nos cuidamos. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. Soñaba que algún día ganaría un importante torneo. En mi niñez me gustaba imaginar que llegaría a ser periodista. Cuando era niña, soñaba con ser doctora. Yo quería ser ingeniero. La encuesta nacional de condiciones de vida ENCOVI, realizada en 2011, demostró que 606.669 niños, niñas y adolescentes realizan algún tipo de trabajo, lo que limita su formación académica, los expone a peligros y trunca sus sueños. Por un mundo sin trabajo infantil. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. Soy gay. Soy una persona trans. Soy bisexual. Y somos seres humanos. La diversidad es un derecho humano. Vivamos la diversidad con alegría y amor. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. Bueno, gente, déjeme pegarle al bus. Si va tarde, madrugue, hombre. Vámonos, vámonos, vámonos. Sube, sube, sube. Sube la dueña. Radio La Dueña se sube a la ruta del piloto 1420 AM. No se lo pierda todos los miércoles a partir de las 7 de la noche por Radio La Dueña 88.3 FM y Radio FEGER 1420 AM. La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, felicita a una más de sus radios afiliadas, Radio La Voz de Colomba, 99.1 FM, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEGER, comunicación para el buen vivir. CAT, construyendo la red de los pueblos. Estamos de vuelta con el programa Siguantinamit a través de la frecuencia 1420 AM de la Radio FEGER y de las redes sociales de la Convergencia Nacional Maya Guatepeaj, de Fundebase, del PUC, de RedSag, y nos están acompañando en esta ocasión Úrsula Roldán y Eddie Kush. Estamos conversando sobre el contexto político nacional. Eddie, ante todo lo que conversábamos en el primer bloque, vemos también una situación como lo es la persecución contra Juan Francisco Fopa, el caso del diario militar. También se intensifican las amenazas contra activistas y defensores de derechos humanos. Estos casos dejan fuera del ambiente mediático casos como de Bernardo Caal. ¿Es cierto? ¿Qué me comenta al respecto? Bueno, yo creo que sí, en los últimos años la justicia no... Más a pesar de que se dice que ahora la cooptación de la justicia se está concretando, realmente eso ya venía desde que comenzó el mismo Estado, pues el Estado nunca ha funcionado para pueblos indígenas. Un claro ejemplo es que nuestros pueblos pues tienen su propio sistema jurídico, solucionan sus conflictos y hasta cierta medida pues mantienen la paz en sus territorios. Pero el fenómeno que se ha dado en contra de activistas de derechos humanos, de personas que protegen el medio ambiente, incluso en contra de transnacionales, ahí sí la justicia es pronta y cumplida, ¿verdad? Es desigual. Y lamentablemente sí hay temas de criminalización muy fuerte. Ahora, digamos, la
la clase urbana o la gente en el área urbana se está dando cuenta de cómo es que funciona la justicia, especialmente en estos casos como el de Solórzano Fopa, pero realmente eso es lo que los pueblos indígenas han enfrentado durante mucho tiempo. Bernardo Cael es un ejemplo, quizá uno de los más actuales, pero también Rigoberto Juárez y otros activistas de derechos humanos indígenas han sido criminalizados, y si vamos en la historia, pues mucho más, y mucho más extremo. Entonces, no es un fenómeno nuevo, pero ahora se extrema aún más por la forma ya incluso grotesca en la que se está, grotesca y ya sin ningún decoro por parte de las autoridades ahora, que abiertamente, a pesar de que las leyes dicen una cosa, hacen otra cosa. O sea, las leyes dicen A y ellos hacen Z para beneficio propio. Y entonces vemos cómo es que la criminalización llega a niveles tan extremos que las comunidades, pues los casos de las comunidades se ven invisibilizadas. Y ahora con el tema de la ley de ONGs va a ser mucho peor, creo yo. Digamos, las primeras organizaciones que pueden estar dentro de las que, si entra en vigencia la ley, puedan ser canceladas, son las organizaciones que movilizan gente. Pues la misma ley habla de la afectación del orden público y que esa cancelación cae cuando se afecta al orden público. Y entonces, ¿pero qué es el orden público? Para ellos, el orden público es mantener destapadas las carreteras, ¿verdad? Incluso estuve en una entrevista con algunos interlocutores hace no mucho, hablando del tema, y lo que ellos decían era que quienes tapan la carretera, y ese es el argumento. Pero realmente la carretera del desarrollo ha estado cerrada para pueblos indígenas por más de 500 años. Entonces ahora viene, a través de la ley de ONGs, yo creo que van a empezar a afectar a estas organizaciones que de alguna forma son de base. Pues la cuestión es qué tipo de reacción van a tener las organizaciones, porque yo creo que ya desde el punto de vista legal ya se está perdiendo todo. Desde el punto de vista político, ¿qué se puede hacer también? Pues si el Tribunal Supremo Electoral, el sistema está cooptado. Entonces habría que buscar estrategias, y que realmente al final del pueblo somos más, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que estamos perdiendo? Esa es la pregunta que dejo en el aire. Sí, Eddie. Y Úrsula, ante lo que comenta Eddie, esto se me viene a que entonces los retrocesos en derechos humanos y el bloqueo, cooptación de las instituciones claves del Estado ya no es coyuntural, es una realidad. ¿Será que somos una generación que ha perdido la órbita ante los abusos de los poderes del Estado en contra de la incipiente democracia? Bueno, y tristemente creo que sí. Recordémonos que nosotros teníamos una ruta que nos iba a sacar del conflicto que vivimos con los saldos tan terribles, ¿verdad? En vidas humanas, en destrucción de pueblos, en destrucción de la organización social. Perdimos muchos liderazgos en la guerra que tuvimos. Estaban los acuerdos de paz como una ruta que costó muchísima negociación, muchísimos acuerdos, y que tristemente se fue quedando en el olvido, ¿verdad? Se tergiversaron muchos de ellos mientras implementábamos los acuerdos de paz. Pues se imponía una agenda de ajuste estructural en Guatemala que debilitaron aún más el Estado. Entonces, ese deterioro institucional que hemos sufrido posterior a los acuerdos de paz, pues ha impactado en la vida de la gente, y la gente, creo yo, que hoy se encuentra en una situación crítica de sobrevivencia, donde no solo tiene que, digamos, estar en la sobrevivencia histórica que le han delegado estas estructuras de poder que han mantenido desigualdad, racismo, que no han permitido cambios fundamentales en la representación del país, sino que ahora se nos suman nuevos fenómenos, ¿verdad? El deterioro ambiental, el tema de la pandemia. Además, los pueblos están pensando más en la migración que en poder quedarse y luchar contra el Estado, ¿verdad? O para tener un Estado más representativo y que represente realmente sus intereses. Entonces yo creo que todos esos factores son los que nos tienen en la situación actual. Hay una sociedad civil activa, ¿verdad?, que defiende temas de justicia, que
que defiende los procesos de anticorrupción, pues ahí Eddie está al frente de uno de ellos, ¿verdad? Y que hoy se traslada a la región. Y también los pueblos también defienden su patrimonio natural, pero ya vimos lo que se ha dicho, ¿no? La criminalización, que ha sido una estrategia sistemática de este Estado y que no permite entonces dialogar y llegar a acuerdos donde todos tengan beneficios, ¿verdad? Entonces, esa es la situación que tenemos y por eso se habla de indiferencia de la ciudadanía. Creo que hay una parte de eso, pero creo también, como digo, que la gente está en su sobrevivencia y que ya cree poco en el Estado, ya cree poco en que las elecciones cambien algo y entonces estamos ahí en ese pantano, ¿verdad? Pero, sin embargo, vemos que hay procesos que se están moviendo a nivel latinoamericano, que el hartazgo llega. No sabemos cuándo, pero porque ya tendríamos que estar reaccionando masivamente en Guatemala, pero está llegando en otros países y yo creo que en Guatemala tiene que llegar tarde o temprano ese hartazgo y esa posibilidad de proponer cambios. Gracias, Úrsula. Eddie, también vemos el gobierno de Estados Unidos al inicio de su nueva gestión anunció la disolución del convenio que daba paso a Guatemala como tercer país seguro. Sin embargo, hace pocos días anunció que en Guatemala será el primer país para albergar un centro de asistencia a migrantes. Eddie, ¿no será que esto es lo mismo pero con diferente nombre? Perdón, me repite la pregunta, que me entró una llamada exactamente y estoy en mi teléfono conectado. Claro, Eddie, con gusto. Le comentaba que en el caso de Estados Unidos, eso me logró escuchar, que cuando él inició su nueva gestión, él pues anunció la disolución del convenio que daba paso a Guatemala como un tercer país seguro. Sin embargo, recientemente, hace pocos días, pues él anunció que en Guatemala será el primer país para albergar a un centro de asistencia a migrantes. Entonces, ante este contexto, la pregunta es que será que ¿no será que esto es lo mismo o solo que con otro nombre? Recordemos que Estados Unidos tampoco es que nos vayamos, digamos, a sorprender, ni tampoco nos dejemos llevar por la tendencia. Estados Unidos tiene intereses, y son intereses que ya conocemos todos. Lo han manejado desde que comenzó Estados Unidos hasta ahora, que tienen su política internacional. Y el tema de la migración, pues lo abordan de distintas formas. El gobierno de Trump mucho más fuerte, y ahora el gobierno de Biden de una forma mucho más polite, como les diría, más tranquila, pero al final a ellos lo que les interesa es que no haya migrantes. Quizá el enfoque puede ser en el buscar otras estrategias de desarrollo, que creo yo que sería lo adecuado, y priorizar el desarrollo en las poblaciones rurales, pues en las poblaciones indígenas y de campesinos, porque ahí es donde realmente la gente migra, porque no hay ningún tipo de estructura económica que les pueda dar una certeza de sobrevivencia. Y eso es lo que pasa, pues. Yo estaba escuchando una entrevista en una radio muy escuchada acá en la capital, donde un representante de las empresas decía que a través de call centers, a través de que la gente aprenda inglés, van a tener el desarrollo y no sé. Esa era la estrategia que ellos plantean, pues, pero es una estrategia muy urbanista, pues. ¿Dónde hay call centers? Solo en Quetzaltenango, solo acá en la capital, pero realmente hay personas que son emprendedoras en las comunidades, pues. Hay gente que maneja textiles. Imaginemos todo el mercado de San Francisco el Alto, en Totonicapán, por ejemplo, que manejan millones de quetzales de venta y compra de textiles, de la producción de textiles que incluso exportan, o los comerciantes de Momostenango, por ejemplo, en Totonicapán también, o las mujeres que están en cooperativas, producen café en Huehuetenango. O sea, hay bastantes oportunidades. Yo espero que el enfoque antimigratorio, le puedo decir desde los Estados Unidos, sea en ese enfoque,
de que promueva el desarrollo de las comunidades y que esa visión extractivista que se ha manejado por parte de la oligarquía, que son los países, digamos así, como los que más subdesarrollados están, como Honduras, como, no sé, Paraguay, etcétera, que hay una oligarquía muy planteada que no permite, y no solamente no permite el ejercicio económico de poder, sino tampoco el ejercicio político de poder, y por eso mismo son extractivistas, porque ellos protegen sus propios bienes, que esa visión pues finalice con ampliar las oportunidades económicas, y que esa política no sea la misma que planteaba Trump, que reforzar las fronteras, que posiblemente lo vayamos a ver, de abrir centros de acopio para migrantes retornados, que vamos a ver cómo pretenden la reinserción, digamos digamos, esa reinserción, ellos pertenecen a nuestra sociedad porque tienen que ser reinsertos, ¿va? Lo que pasa es que no hay oportunidades y ese es el problema. Entonces espero que esas políticas cambien de alguna forma, pero sabemos que también los Estados Unidos manejan sus propios intereses. Gracias, Eddie. Nos corresponde una segunda pausa. Volvemos en unos instantes y continuaremos conversando sobre el tema contexto político nacional. Ya volvemos. En la 1420 AM suena Pensamiento. En la 1420 AM suena Juventudes. En la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir. Las y los profesores tienen en sus manos el compromiso de crear y generar pensamiento crítico en su alumnado. Con ello, aportar a la construcción de un país igualitario, solidario y humano. Reconocemos y agradecemos el trabajo del claustro de maestros en la construcción de una sociedad más justa. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, y esta emisora. Los miércoles, el piloto de la ruta 1420 AM hace su salida a partir de las 7 de la noche. Te llevaremos por un viaje por todo el país. No te pierdas El Piloto, todos los miércoles por Radio Fejer 1420 AM. Radio Fejer 1420 AM, comunicando buen vivir. Ojalá pudiéramos volver el tiempo atrás. Detengámonos. Dejemos de cortar árboles irresponsablemente. Paremos de desviar los ríos, cazar las especies. Solo nos queda asumir las consecuencias. Este escenario agravará en algunos años si se continúa con la contaminación, tala inmoderada de árboles, desvío de ríos sin regulación, plantación de monocultivos y la caza indiscriminada de la diversidad de especies del planeta. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, y esta emisora. La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, felicita a una más de sus radios aliadas, Radio La Voz de la Esperanza, 91.3 FM, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEJER, comunicación para el buen vivir. Los caminos de la palabra de los pueblos. Ya de vuelta con ustedes, continuamos conversando con nuestro tema contexto político nacional. Se encuentra Eddie Kush y Úrsula Roldán. Estamos conversando sobre varios temas que nos afectan definitivamente a nivel de país. Sin embargo, Úrsula, en el bloque anterior también hablábamos sobre el tema justamente de Estados Unidos. Y este fin de semana, como todos habrán escuchado, habrán visto por las redes sociales, por la televisión y por los diferentes medios, la visita de la presidenta de Estados Unidos. Todo esto pues
ella tuvo reuniones con sectores, con algunos de representantes de sociedad civil, así se manifestaron, y también con el gobierno. Úrsula, ¿será que esta visita tendrá incidencia directa a favor de la lucha contra la impunidad y corrupción? ¿O cómo ve este panorama? Bueno, yo creo que sí va a tener incidencia porque Centroamérica está siendo un problema para Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, siempre hemos tenido por nuestra cercanía geográfica y posición geopolítica una importancia para ese país, claro, como lo decía, en función de intereses que ellos resguardan a nivel mundial. Y hoy, pues, el gran riesgo para ellos es la migración internacional indocumentada, pero también es el tráfico ilícito de personas que puede estarse vinculando a trata de personas o también pueden ser narcotráfico o crimen organizado. O sea, ya se ha dicho por diversos gobiernos, somos un problema de seguridad nacional y eso tiene que ver con que les interese tener pues más o menos países gobernables, entre comillas, en función de tener pues estados más estables, valga también estados que puedan invertir en sus poblaciones, porque ellos ya son conscientes, la propia vicepresidenta lo decía ayer, son conscientes que las personas están huyendo de estos países por falta de oportunidades, por falta de servicios, por falta de todo, de seguridad humana, personal, etcétera. Entonces yo creo que sí hay un interés en que estos países sean, como digo, más gobernables, ¿verdad? Y para eso la corrupción se constituye en un objetivo estratégico, que claro, hay diferentes mecanismos. Ahorita, pues, para nosotros fue, yo creo, positiva la presencia de CICIG. Lamentablemente, con otro gobierno de Estados Unidos se debilitó a la propia CICIG. Y hoy, pues, lo que se retoma es esta fuerza de tarea que lamentablemente vincula el tema de migración, pero es una fuerza de tarea que va a estar vinculado también a importantes organismos de Estado, de Estados Unidos, de justicia, y eso pues le puede dar mucha más fortaleza. También se dijo que va a estar vinculado todo lo que es el análisis del financiamiento de esos proyectos, de esos resultados que da la corrupción, que es el envío de capitales y la inversión de capitales vía los fondos, digamos, que pasan por Estados Unidos. Entonces yo creo que sí, ese objetivo sí creo que va a tener algún impacto, va a depender mucho también de nosotros, las ciudadanías nacionales y los procesos políticos nacionales, de que ese objetivo se profundice, se realice y que también, digamos, exista una colaboración con Estados Unidos en ese sentido. Claro, nuestro gran problema va a ser cómo manejamos esa lucha anticorrupción en alianza con Estados Unidos y cómo logramos otros objetivos de transformación social que no son la agenda de Estados Unidos y cómo, por ejemplo, también protegemos derechos de la población migrante cuando lo único que se quiere es detener esa migración. Y en ese sentido es que, por ejemplo, mi trabajo es eso, ¿no? La defensa de esta población que pues sigue teniendo el derecho a migrar y escapar de esta realidad, pero que creo que podemos aprovechar ese mensaje de cambio de las causas estructurales que están generando esa migración. Creo que hacia el futuro hay que elevar nuestra negociación presente y futuro para todo lo que significa un cambio en la política migratoria de Estados Unidos. Lo he dicho en otros momentos, Estados Unidos también tiene intereses en términos de fuerza de trabajo. Los migrantes le aportan esa fuerza de trabajo y yo creo que debe ser reconocida dignamente y debe también reconocerse el derecho de ciudadanía, puesto que Estados Unidos, como otra potencia mundial, también es un país hecho de inmigrantes. Entonces creo que vamos a tener que equilibrar esas fuerzas y aprovechar los buenos mensajes, aprovechar todo eso que sí nos sirve a generar cambios en el país para, como digo, profundizarlos también desde nuestras propias propuestas, porque yo también soy del criterio que no todo lo va a solucionar Estados Unidos, ni creo que Estados Unidos tenga la visión de transformación de Centroamérica. Eso nos toca a los centroamericanos
pero con otros gobiernos, con otras élites que permitan esos cambios. Muchas gracias. Sí, bueno, hay tantas preguntas que quisiéramos abordar, sin embargo el tiempo es corto, pero Edith, hoy por la mañana se anunció que la PNC denuncia a personas que ayer protestaban por agresión en su contra. ¿Qué lectura le podemos dar a esta situación? Bueno, yo creo que hay que recordar ahí la forma en la que la policía ha retrocedido. Llevan 20 años en los que se había fortalecido de alguna forma, no con grandes logros, digamos, lo que se esperaba de la Policía Nacional Civil después del conflicto armado, pero al menos habían avances de tecnificación, de respeto a derechos humanos, de respeto a la ciudadanía. Después de que Degenhardt dejó a la policía desestructurada, que los mandos que manejaban información, que ya tenían experiencia, que no, digamos que ya habían sido fortalecidos, los removió, entonces quedó una policía básicamente de cascarón, que solamente está plegada a el gobierno de turno, a intereses económicos y a intereses criminales, sobre todo. Recordemos que a través del Ministerio de Gobernación es que se maneja una cartera de impunidad muy fuerte, pues desde ahí está la Dirección de Inteligencia, la Dirección Antinarcótica, etcétera, y es un espacio de mucho interés para todos, digamos, no solamente para los guatemaltecos, sino también para los Estados Unidos. Entonces, que una policía ataque hacia la ciudadanía solamente es un símbolo o es manifiesto realmente el hecho de un Estado que lo que pretende es reprimir, lo que pretende es afectar cuando se le cuestiona. Y en este caso, lamentablemente, que saquen un comunicado, pues ya afectando a personas que están manifestando, pues es todo lo que se esperaría de una Policía Nacional Civil que solamente está plegada a intereses espurios del Estado, pues intereses muy políticos, y que lamentablemente es un espacio que sí se perdió y que pues se tiene que luchar para recuperar, porque la policía debiese proteger a la población, no atacarla. Bien, hay mucho de qué hablar, sin embargo, vamos a ir a una última pausa, así que volveremos en unos instantes, pero usted recuerde que puede dejar sus comentarios o preguntas a través de las redes sociales. Ya volvemos. En la 1420 AM suena Pensamiento. En la 1420 AM suena Juventudes. En la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir. ¡Hala, qué calor el que está haciendo aquí! Espérame, chavo, ahorita pongo el ventilador, porque ahorita que vamos para Honduras, antes paramos en la región Chortí. El piloto de la 1420 AM llega a Jocotán, Chiquimula por medio de Radio Chortí FM Tierra 95.9 FM. Jueves de 5 a 6 de la tarde. Y en la capital, escúchelo por medio de la 1420 AM. Corazón, corazón, corazón duro. Pensamiento y emoción. La salud mental es importante. Sábado de 10 a 11 de la mañana, pensamiento y emoción. Por Radio Fejer, 1420 AM, comunicando buen vivir. Un programa donde vos y vos sos el protagonista. Escucha Las Noches de la Tribu todos los sábados de 7 a 8 p.m. Acompáñanos a descubrir muchos lugares de Guate y cosas que probablemente no sabías. Sintonízanos por Radio Fejer 1420 AM y La Dueña 88.3 FM. Nuestras palabras son leyes, las lanzamos al viento. Él las acoge en su seno y las hace cumplir. Sihuantinamit, la voz de los pueblos, un espacio de encuentro de la palabra de los pueblos, cosmovisión, historia, memoria, política, caminos. La palabra de los pueblos. Estamos ya de regreso en este último bloque y vamos a
generar algún par de preguntas más y dar las conclusiones. Úrsula lo comentaba en los bloques anteriores, que definitivamente la situación está complicada, es más, no vemos ninguna luz al final del camino. Existe una incipiente protesta social que no es suficiente para llamar la atención de la población en general. ¿Qué debe pasar para que la población reaccione ante esta situación, Úrsula? Bueno, yo creo que tenemos que volver a las organizaciones sectoriales y voy a decir por qué. O sea, hemos perdido esa relación directa entre necesidad y demanda, ¿verdad? Y por ejemplo, en toda esta situación hemos perdido a los sindicatos. Los sindicatos no están jugando el rol que debieran de jugar en denuncia de lo que no se está cumpliendo con del Estado, en la violación de sus derechos laborales, etcétera. Los campesinos y campesinas que ciertamente también tienen otras necesidades, pero creo que siguen rezagadas sus problemáticas de acceso a la tierra, de legislación agraria, de defensa de derechos. Vimos cómo tanta conflictividad social en este tiempo, incluso de pandemia, hubo desalojos violentos, no se están resolviendo los derechos históricos a la tierra. Pueblos indígenas sigue teniendo la conflictividad por el tema de proyectos extractivos. O sea, la ciudadanía en las ciudades tiene una serie de déficits con respecto a los servicios. Solo les pongo el ejemplo del transporte. Nadie ha dicho nada que seguimos sin transporte para que la gente pueda llegar a sus trabajos. ¿Por qué? Por la situación de pandemia, pero que no se activó de nuevo todas las líneas necesarias para que la gente no tenga tanto costo en su transporte cotidiano. O sea, hay una serie de problemáticas cotidianas que estamos dejando que ya parece normal que no se tienen que resolver en Guatemala. Entonces yo creo que tenemos que volver a diálogos sectoriales y posteriormente seguir entendiéndonos intersectorialmente y también entre lo rural y lo urbano. Pero creo que primero tenemos que regresar a la organización social que teníamos antes y que la hemos perdido en todas estas décadas. Y esa organización social debe de manifestarse en función de sus necesidades fundamentales. Y por supuesto, buscar una serie de interlocuciones. Necesitamos muchos liderazgos. A veces, lamentablemente, esa organización social se debilita por la lucha de poder entre las mismas organizaciones, cuando lo que requerimos son miles de liderazgos que puedan conducir una nueva agenda de país, que puedan encontrar un modelo alternativo. Entonces yo creo que sí tenemos que volver a buscar la fortaleza de la organización social en todos estos ámbitos, ampliarlo, por supuesto. Hoy las redes sociales son muy importantes, pero ya vimos que no son suficientes para poder movilizar a la población. Y además mucha información, ¿verdad? La gente carece de información y tristemente se desinforma con esas campañas que existen por la parte del pacto de corruptos, que alguno en la plaza este sábado le llamó, ya no es pacto de corruptos, es pacto de criminales, y tiene razón, porque estamos perdiendo vidas por la falta de respuestas del Estado. Bien, Eddie, como para ir cerrando y para despedirse de la audiencia y también agradecerle por el espacio que hizo para este programa, ¿cómo se ve el futuro inmediato, Eddie, de la lucha contra la impunidad, la corrupción y la lucha por la búsqueda de la justicia, considerando, tomando en cuenta todo este panorama que ya se abordaba en este programa, y también tomando un contexto que hace un par de horas tengo entendido que la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI, presentó una solicitud de retiro de inmunidad para investigar a 8 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al magistrado del Tribunal Supremo Electoral. ¿Será que con todo este panorama también cree que va a prosperar o no? ¿Qué nos queda entonces para con esta situación que estamos viviendo?
Sí, yo creo que el panorama del tema de lucha contra la corrupción en los últimos meses ha estado como retrocediendo. Vemos como un pacto oficialista, el oficialismo básicamente tiene todos los votos en el Congreso para poder promulgar cualquier ley regresiva. Y hay una soberbia muy fuerte por parte del Congreso y también del Ejecutivo, que es el que aglutina y el que articula todo a este grupo oficialista para poder incidir en la elección, designación de jueces o de magistrados, tanto en la Corte de Constitucionalidad como en la Corte Suprema de Justicia, y la forma en la que se aceita el presupuesto para generar negocios personales, básicamente corrupción en general. Ahora, ¿qué va a pasar? Ellos tienen una soberbia muy fuerte, incluso han retado al mismo gobierno de los Estados Unidos. Yo no sé si los Estados Unidos también va a tener la influencia y la potencia para incidir en la lucha contra la corrupción. Ya se plantea una fuerza de tarea a nivel regional. ¿Cuándo vaya a empezar a trabajar? Pues no sabemos tampoco. No hay un cronograma como bien establecido. ¿Qué personalidades van a estar incluidas dentro de esta fuerza de tarea? Pues tampoco lo sabemos. Pero desde sociedad civil ya se están movilizando, ya hay esfuerzos, incluso nosotros en Acción Ciudadana estamos junto a otras organizaciones, tanto guatemaltecas como del Triángulo Norte, estamos tratando de incidir en ese aspecto. Y el vacío que dejó Cicil, que es muy fuerte y que realmente no se midió hasta qué punto iba a afectar a la sociedad guatemalteca, y la verdad es que ha dejado una herida muy grande, pues ya es puro revanchismo, es pura venganza la que tiene este pacto oficialista, y que lamentablemente sí llega a afectar derechos. Entonces, ¿cómo nosotros como sociedad civil podemos llegar a influir y luchar contra ese revanchismo, contra esa corrupción tan extrema? Esperemos que los Estados Unidos dé las soluciones específicas, aunque las soluciones las tenemos que dar nosotros, y dejar atrás, digamos, esos intereses tan dispersos que tenemos, y unir verdaderamente fuerzas alrededor del poder, pues, porque al final lo que hace Estados Unidos es ejercer poder en la región. Lo que Estados Unidos no quiere es perder otro país. Digamos, ya perdió El Salvador, ya perdió Honduras, Nicaragua, pues Costa Rica, pues siempre pasivo, ¿verdad? No hay, pero realmente influencia en la región, pues se va dando como un efecto dominó en toda Latinoamérica. Ecuador, Colombia ahorita con la compulsión que tienen, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a manejar el tema geopolítico acá en Latinoamérica? Ahí es donde yo creo que hay que aprovechar, y que ese panorama plantea una lucha contra la corrupción muy definitiva, digamos, como la batalla final. Y ahorita que el oficialismo tiene una perspectiva de soberbia, de que no les va a pasar nada, pues esperemos que esta fuerza de tarea pues llegue y les alcance la justicia de alguna forma, que les alcance la impunidad, que no digamos, que no queden en impunidad todos esos crímenes que están cometiendo, y que de alguna forma pues se cambie la perspectiva, que lleguen otras fuerzas al poder. Espero que sean pueblos indígenas, espero que sean campesinos. Eso es lo ideal, pero de ahí, digamos, ese es un proceso muy fuerte que no estamos llegando a abarcar, como lo que pasó en Bolivia, o lo que pasa en Ecuador, o por ejemplo ahorita en Perú, en las elecciones. Pero hasta qué punto se está organizando, yo no sé, hasta qué punto también los pueblos indígenas puedan llegar a hacer el cambio. Incluso algunos dicen que desde Totonicapán, otros desde las comunidades indígenas, no se sabe, pero lo que sí estoy seguro es que tenemos que aprovechar estratégicamente los momentos, y este es el momento para aprovechar esa lucha contra la corrupción, pero tenemos que unirnos. Hay que salir a manifestar, aún arriesgando, pues hay que salir a manifestar. Muchas gracias, Eddie. Y para despedirnos de Úrsula, también me gustaría que pudiera dar un último mensaje a la audiencia sobre qué nos queda entonces, Úrsula. De 1 minuto, por favor. Bueno, ver lo que está pasando en Latinoamérica y aprender de esos procesos de organización, movilización social, y hacer todos nuestros mayores esfuerzos para llegar a acuerdos políticos sostenidos en el corto y mediano plazo. Eso llamaría yo a la población, y mucha responsabilidad en trasladar información adecuada para que la gente
cada vez se comprometa más con el cambio social. Gracias. Muchísimas gracias entonces nuevamente a Úrsula Roldán, ella es directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales, y Eddie Kush, director jurídico de Acción Ciudadana. Esperamos que vuelvan en una próxima acá en nuestro programa Siguantinamit, y a ustedes, a la audiencia, por seguirnos, por escucharnos todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Ha llegado el momento de despedirnos. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima semana con otro tema de interés. Ustedes sigan con la Radio FEJER a través de la 1420 AM y también a través de las redes sociales. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós. Adiós. Nuestras palabras son leyes, las lanzamos al viento. Él las acoge en su seno y las hace cumplir. Siguantinamit, la voz de los pueblos, un espacio de encuentro de la palabra de los pueblos, cosmovisión, historia, memoria, política, caminos. La palabra de los pueblos.